Bienvenido a Historias de Noche, hoy te traigo unos relatos contados por taqueros. Los viernes siempre eran buenos días para el negocio. Desde temprano, la gente hacía fila en nuestro camión de tacos. Mi compadre Luis y yo nos movíamos rápido, atendiendo a todos con la misma energía de siempre. La plancha chisporroteaba con la carne al fuego, el aroma a cilantro y cebolla flotaba en el aire, y los clientes salían contentos con sus órdenes. Aquel viernes en particular fue más ajetreado de lo normal. A duras penas nos dimos un respiro hasta que cayó la noche y la gente empezó a disminuir. Ya para la última venta, me quité el delantal, me estiré y suspiré. Buen día, ¿no? Dije, viendo la caja llena de billetes. Luis no respondió de inmediato. En vez de eso, miraba fijamente hacia el otro lado de la calle. ¿Qué traes?, le pregunté. Ese cabrón, susurró. Lleva rato ahí parado, mirándonos. Fruncí el ceño y seguí su mirada. No vi nada fuera de lo común, solo el parque al otro lado de la calle, oscuro y vacío, con las luces parpadeantes de un par de postes viejos. No estés mamando, Luis. Te lo juro, güey. Un vato con capucha negra. Estaba ahí hace rato, y sigue ahí. Me reí, negando con la cabeza. Seguro es un pinche ladrón esperando a que nos descuidemos. Estos güeyes creen que los taqueros no sabemos defendernos. Si vienen a asaltarnos, les meto un plomazo. Luis sonrió, aunque se veía algo tenso. No hay que exagerar, dijo. Igual es solo un loco. Un muerto nos daría mala publicidad. Nos reímos, terminamos de recoger y nos fuimos a casa. El segundo día. El sábado volvió a ser un buen día de ventas. Desde temprano hubo fila y la carne no dejó de chisporrotear sobre la plancha. Como siempre, la gente venía a pedir sus tacos de asada, suadero, tripa, campechanos, los favoritos de siempre. Todo transcurrió normal hasta que cayó la noche. Mientras limpiaba la barra, Luis me dio un codazo y me señaló discretamente. Güey, ahí está otra vez. Esta vez lo vi. Detrás del mismo árbol, al otro lado de la calle, estaba el sujeto de la capucha negra. De pie, inmóvil. No se movía, no hacía ruido, ni siquiera parecía estar respirando. No es ilegal mirar, pensé. Pero aún así, me incomodó. Apreté la mandíbula y desvié la mirada. No lo peles, le dije a Luis. Si quiere tacos, que venga a comprarlos. Luis no respondió. Solo asintió con el ceño fruncido. Las semanas siguientes. El tipo no desapareció. Cada noche, cuando las luces del parque se encendían y los últimos clientes se iban, él estaba ahí. A la misma distancia, detrás del mismo árbol, con la misma capucha negra cubriéndole la cara. Nunca se acercaba. Nunca decía nada. Luis comenzó a ponerse paranoico. Yo trataba de tomarlo con calma, pero en el fondo, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. No era normal. Nadie se para en el mismo lugar, todas las noches, a ver cómo dos cabrones sirven tacos. Hasta que una noche, Luis decidió hacer algo al respecto. Y fue ahí cuando todo cambió. Esa noche, cuando nos aseguramos de que no quedaban clientes y el camión estaba limpio, Luis dejó caer el trapo con el que secaba la barra y me miró con seriedad. Ya me harté, cabrón, dijo. Voy a ver qué pedo con ese güey. Déjalo, Luis, le advertí. Es un loco, un mendigo, qué sé yo. Si no nos ha hecho nada en todo este tiempo, no es nuestro pedo. ¿Y si sí? ¿Y si está esperando el momento para hacernos algo? No supe qué responderle. En el fondo, yo también tenía esa misma duda. Luis no esperó a que le diera permiso. Se limpió las manos en su delantal grasiento, salió del camión y cruzó la calle con pasos firmes. Maldije por lo bajo y lo seguí. El sujeto seguía ahí, parado,
con la capucha negra cubriéndole la cara. No se inmutó cuando nos acercamos. «Oye, cabrón», dijo Luis, deteniéndose a pocos metros de él. «¿Qué pasa contigo? Llevas 3 semanas aquí, viéndonos. ¿Quieres algo? Dilo de una vez». El hombre no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil. Mi piel se erizó. Había algo en la forma en que estaba parado, algo raro. Como si no estuviera realmente ahí. Luis chasqueó la lengua, frustrado. «Te estoy hablando, güey». Soltó, y antes de que pudiera detenerlo, extendió la mano y lo agarró del brazo. Y entonces, ocurrió. El sonido fue como un golpe seco. Algo pesado cayendo. Su cabeza rodó al suelo. Luis y yo dimos un brinco hacia atrás, casi tropezándonos en el intento. Mi corazón se me subió a la garganta. No podía creer lo que estaba viendo. El cuerpo del hombre seguía de pie, tambaleándose un poco. La capucha aún cubría parte de su cuello cercenado, pero debajo no había sangre, no había hueso, no había nada normal. Era carne podrida. Oscura, seca. Como si el tipo hubiera estado muerto por semanas. La cabeza se quedó en el suelo, ladeada, con los ojos abiertos en una expresión vacía. Luis respiraba con dificultad. Yo no podía moverme. Entonces, el cuerpo cayó. Luis y yo nos quedamos paralizados por varios segundos, viendo el cuerpo inmóvil en el suelo. No había sangre, no había un solo sonido más allá de nuestra propia respiración agitada. Fui el primero en reaccionar. Temblando, saqué mi teléfono y marqué a la policía. «Tienen que venir», logré decir. Hay un cuerpo. Un muerto». El operador empezó a hacer preguntas, pero yo apenas podía responder. Solo repetía lo mismo: «Está muerto, es un cadáver, está podrido». Los policías llegaron en menos de 15 minutos. Para cuando pusieron las luces en el parque, Luis y yo ya estábamos lejos del cuerpo, con las manos en la cabeza, tratando de entender qué demonios había pasado. Nos hicieron preguntas. Muchas preguntas. Que si conocíamos al hombre, que si lo habíamos visto antes, que si lo tocamos, que si había testigos. No sabíamos nada. Solo que había estado ahí por semanas, observándonos. La parte más inquietante llegó cuando un oficial se acercó con el rostro pálido. «Este hombre lleva muerto por al menos un mes». Luis y yo nos miramos, sin poder creerlo. «Eso no puede ser», susurré. Lo vimos moverse. Estaba de pie. El oficial negó con la cabeza. «Es imposible. El estado del cuerpo indica que ha estado en descomposición todo este tiempo. No hay forma de que se haya sostenido por sí mismo». Pero lo había hecho. Luis y yo lo sabíamos. Se llevaron el cadáver. Investigaron durante semanas, interrogaron a la gente del barrio, revisaron cámaras de seguridad, pero no encontraron nada. Nadie supo explicar cómo había llegado ahí, quién lo había puesto, ni por qué nos había estado mirando cada noche. No había testigos. No había huellas. Solo el cadáver. Luis dejó el negocio poco después. Dijo que no podía seguir viniendo a trabajar sin sentir escalofríos. Lo entendí. Yo también sentía lo mismo. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome lo mismo. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién cargó un cadáver podrido por semanas y lo dejó parado, mirando en nuestra dirección? Y lo peor. ¿Por qué? Nunca tuvimos la respuesta. Y, sinceramente, creo que prefiero no saberla. Continuamos. Abrí mi puesto de tacos con la esperanza de que este emprendimiento me ayudara a saldar deudas y a dar de comer a mi familia. La lucha diaria y las noches interminables de trabajo eran mi realidad, pero en cada taco que preparaba ponía mi alma, soñando con un futuro sin preocupaciones.
Cada jornada comenzaba con la determinación de superar el cansancio, mientras el aroma a carne asada y cebolla fresca se mezclaba con la brisa nocturna de la ciudad. Los primeros días fueron especialmente duros. Apenas conocían mi puesto, y cada venta se sentía como un pequeño triunfo en medio de la incertidumbre. Me despertaba al amanecer pensando en cómo lograr que mis tacos fueran los mejores del barrio. Poco a poco, mi esfuerzo rindió frutos, la gente empezó a llegar, y antes de que el reloj marcara las 7 de la noche, los tacos volaban de mi cocina. Esa mejora en las ventas era una señal de que, tal vez, mi sueño estaba al alcance de mi mano. Sin embargo, entre la rutina y el éxito incipiente, algo comenzó a perturbar mi paz. Empezó a aparecer un hombre, siempre puntual, visitando mi puesto casi como si siguiera una especie de ritual. No era un cliente ruidoso ni exigente, vestía de manera sencilla, con zapatos planos, vaqueros y una camisa azul. Al principio, pensé que era simplemente otro vecino del barrio, un comprador común que encontraba en mis tacos el alivio para su hambre nocturna. La inquietud empezó a crecer cuando noté un patrón extraño en sus visitas. Cada miércoles y viernes, sin falta, el hombre aparecía, pero algo en su apariencia cambiaba sutilmente. La primera vez, me llamó la atención que llevaba puesta la gorra que un cliente había comprado esa misma tarde. La siguiente vez, noté que su camisa parecía la misma que otra persona había lucido en el puesto días atrás. Poco a poco, fui entendiendo que, de una forma inexplicable, cambiaba de ropa con cada visita, adoptando la indumentaria de diferentes clientes. Al principio, traté de reírme de la extraña coincidencia, convencido de que se trataba de una broma o de una mera casualidad. Pero en mi interior, una voz no cesaba de advertirme, algo siniestro se escondía tras esa apariencia tan normal. La idea de que aquel hombre pudiera robar las identidades de mis clientes o, peor aún, estar involucrado en actos oscuros, me llenaba de una creciente inquietud. Esa noche, mientras recogía mi puesto de tacos y me preparaba para ir a casa, un escalofrío me recorrió la espalda. La sensación de ser observado era tan intensa que tuve que detenerme por un momento. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía. O eso parecía. Con mi carrito bien sujeto, caminé a paso firme, tratando de ignorar aquella extraña paranoia. Sin embargo, cada paso que daba me hacía sentir más inquieto. No podía evitar voltear hacia el callejón que cruzaba todas las noches. La oscuridad era espesa, y aunque no distinguía nada, juraría que había alguien allí, entre las sombras, mirándome. Me convencí de que todo estaba en mi cabeza, que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada después de días de tensión. Apresuré el paso y, al llegar a casa, traté de relajarme. Pero la siguiente semana trajo algo aún más extraño. De un momento a otro, mis ventas cayeron en picada. Clientes habituales dejaron de venir sin explicación alguna. Mi puesto, que hasta hacía poco se quedaba sin tacos antes de las 7 de la noche, ahora apenas vendía la mitad de lo que preparaba. Y lo más raro de todo, el hombre de la ropa cambiante dejó de aparecer. Traté de enfocarme en mi trabajo, de no dejar que el miedo me consumiera. Pero no podía negar que una sensación de amenaza constante se había instalado en mi vida. ¿Por qué mis clientes habían desaparecido? ¿Tendría algo que ver aquel hombre? Las respuestas parecían estar más cerca de lo que imaginaba. Al mes siguiente, algo aterrador sucedió en mi propia casa. Una noche, al regresar de mi jornada, encontré la puerta de entrada entreabierta. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a robar. Pero al revisar, nos dimos cuenta de algo desconcertante, nada faltaba. La televisión, el dinero, los objetos de valor, todo estaba en su lugar. Sin embargo, alguien había movido todas las fotos y cuadros de la casa. Algunas estaban torcidas, otras en el suelo, y unas cuantas habían sido colocadas en lugares completamente diferentes. Era como si alguien hubiera estado examinándolas con un propósito desconocido. Lo primero que pensé fue que el intruso había usado ganzúas para entrar. Pero, ¿por qué no se había llevado nada?
¿Por qué solo mover nuestras fotos? La inquietud nos invadió a mí y a mi familia. No pudimos dormir esa noche, y aunque aumentamos las medidas de seguridad, el miedo se instaló en cada rincón de nuestra casa. Pero mi vida no podía detenerse. A pesar de todo, tenía que seguir trabajando. Y fue en una de esas noches, tras cerrar el puesto, cuando ocurrió algo que me dejó sin aliento. Mientras caminaba de regreso a casa, la sensación de ser observado volvió con más fuerza que nunca. Esta vez no me lo imaginaba. Saqué mi celular y, en un impulso, usé la pantalla para reflejar lo que había detrás de mí. Y ahí estaba. En la sombra de un poste, una figura permanecía inmóvil, observándome. No pude verle el rostro, pero era una persona, de eso no había duda. El miedo me paralizó por un instante, pero luego reaccioné. En lugar de seguir mi ruta habitual, desvié mi camino varias cuadras para evitarlo. Caminé rápido, tratando de alejarme de la sensación de peligro, pero por más que me moviera, la paranoia no me abandonaba. Esa noche, antes de dormir, tomé una decisión: al día siguiente movería mi puesto de tacos unas calles más lejos. Tal vez así podría dejar atrás aquella presencia inquietante. Pero ni siquiera eso fue suficiente. En medio de todo lo que pasaba, tuve un respiro de felicidad. Aquella tarde, tras meses de esfuerzo y sacrificio, finalmente había vendido lo suficiente para pagar mis deudas. Los bancos y los amigos que confiaron en mí recuperarían su dinero, y por fin podría darle a mi familia la estabilidad que tanto deseaba. Estaba eufórico. Pensaba en cómo mi hija podría asistir a una mejor escuela y en los arreglos que haría en la casa, que ya lo necesitaba con urgencia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba cayendo en su lugar. El resto del día las ventas siguieron fluyendo hasta que, para las 8 de la noche, ya no quedaba ni un solo taco. Recogí mi puesto con una sonrisa en el rostro y emprendí el camino a casa, disfrutando la satisfacción de una jornada exitosa. Pero la oscuridad siempre oculta horrores. Mientras caminaba por una calle desierta, un carro pasó a toda velocidad con sus luces encendidas. Su reflejo iluminó las paredes a mi alrededor y en ese instante vi algo que me heló la sangre. Mi sombra no estaba sola. Había otra detrás de mí. Me giré de inmediato, y mi corazón casi se detuvo. A escasos metros, un hombre emergió de las sombras con un cuchillo en la mano. No tuve tiempo de reaccionar. Dio un paso rápido y lanzó una puñalada directo a mi pecho. Apenas logré levantar mi brazo a tiempo para bloquear el ataque, sintiendo un dolor ardiente cuando la hoja atravesó mi mano. Grité, pero mi cuerpo actuó antes que mi mente. Con mi otra mano, desesperado, saqué mis llaves del bolsillo y, en un instinto de supervivencia, las hundí con todas mis fuerzas en su cuello. El hombre se tambaleó, soltando el cuchillo. Puse distancia entre nosotros mientras lo veía caer de rodillas, llevándose las manos a la herida. Su respiración se volvió errática, y en segundos se desplomó sobre el pavimento. El tiempo se detuvo. Mi cuerpo temblaba, mi mano herida ardía, pero no podía dejar de mirar al hombre que ahora yacía en el suelo. 20 minutos después, la policía llegó. Al ver mi estado y la escena frente a ellos, me arrestaron de inmediato. A pesar de mi herida, me pusieron esposas y me subieron a la patrulla. Intenté explicar lo sucedido, pero en el caos del momento, mis palabras parecían perderse. Solo cuando los paramédicos atendieron mi mano y los oficiales analizaron la escena, entendieron que había actuado en defensa propia. Finalmente, me dejaron ir. Pasé los días siguientes en el hospital, recuperándome junto a mi familia. La herida en mi mano tardaría en sanar, pero lo peor no era el dolor físico. Era el recuerdo de esa noche. El recuerdo de cómo, por mera suerte, gracias a la luz de ese carro, pude ver la sombra de mi atacante y sobrevivir. Nunca supe quién era realmente aquel hombre ni por qué me había atacado. Tampoco volví a ver al cliente de la ropa cambiante. Pero el miedo, ese miedo que había crecido lentamente durante meses, nunca me abandonó del todo.
Porque en la ciudad, en la noche, en las calles que creí conocer, algo oscuro acechaba. Y yo estuve a un paso de convertirme en su siguiente víctima. Continuamos. Siempre me han fascinado las historias de romance, quizá porque en mi interior anhelo encontrar el amor algún día. Con 19 años y gracias al apoyo incondicional de mi madre, pude comprar mi carrito de tacos, fruto de mucho esfuerzo y sacrificio. En un mundo donde apenas tenemos lo justo, ese carrito se convirtió en mi gran tesoro. Los primeros días fueron largos y solitarios. La gente apenas se detenía a comprar mis tacos, y yo me refugiaba en las series de romance que tanto me gustan. Esos momentos frente al pequeño televisor me hacían soñar con historias de pasión y dulzura, mientras esperaba a que apareciera algún cliente que alegrara la jornada. Poco a poco, comencé a ganarme la confianza de los que se detenían en mi puesto, y mi rutina se transformó en un compendio de sabores y charlas amenas. Hasta que, sin esperarlo, llegó ella, Natalia. Al principio, la atendí como a cualquier otro cliente, con la cortesía que me caracteriza. Su mirada tenía un tinte de misterio, y había en ella algo que me resultaba extrañamente cautivador. Al día siguiente, volvimos a encontrarnos. Entre tacos y breves conversaciones, intercambiamos detalles de nuestras vidas. Ella me habló de su delicado gato y yo conté historias de mi viejo perro, una mezcla de anécdotas y nostalgias. Día tras día, nuestras charlas se hicieron más frecuentes y, sin darme cuenta, Natalia se fue ganando un espacio en mi rutinaria. Pero en una tarde en que el cielo parecía presagiar algo inusual, Natalia se abrió de par en par. Con una voz temblorosa y llena de secretos, me confesó que había vivido una relación sumamente conflictiva y me relató hechos tan oscuros como espantosos. En mi inocencia y juventud, le creí sin dudar, embelesado por el brillo de sus ojos y el tono melancólico de sus palabras. Ahora, mirando atrás, comprendo que había señales que debía haber notado. Ojalá, en algún universo paralelo, Natalia nunca hubiera llegado a mi puesto de tacos. Ojalá nunca hubiera conocido al monstruo llamado Natalia. Al principio, todo parecía un sueño hecho realidad. Natalia llegaba a mi puesto después de salir de su trabajo, y sin que se lo pidiera, comenzaba a ayudarme. Se encargaba de atender a los clientes mientras yo cocinaba, y entre risas y bromas, cada jornada se volvía más amena con ella a mi lado. Poco a poco, nuestra relación se volvió más estrecha. Nos llamábamos todo el tiempo, hablábamos de cualquier cosa y compartíamos pequeños gestos de cariño que llenaban mi corazón de esperanza. Para mí, Natalia era la mujer perfecta. Pero había algo en ella que me inquietaba, aunque en aquel entonces lo pasé por alto. A veces, notaba que dudaba de sí misma, que se preocupaba demasiado por cosas pequeñas o que necesitaba reafirmación constante de mi cariño. Lo atribuí a su pasado de maltrato, y con paciencia, intenté demostrarle que estaba segura conmigo. Un día, mientras limpiaba el puesto después de una jornada agotadora, Natalia apareció de repente con el rostro desencajado. Me armó una escena porque no le había respondido los mensajes. Su tono de voz era demandante, desesperado. Al principio me quedé en shock, nunca la había visto así. Pero tan rápido como estalló, se calmó, me abrazó y se disculpó. «Es que te quiero demasiado», murmuró con los ojos empañados. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Desde ese momento, todo cambió. Natalia comenzó a discutir por cualquier tontería. Si hablaba con una clienta demasiado tiempo, me reclamaba. Si llegaba tarde a verla, se molestaba. Si no le respondía rápido, su mente creaba historias de abandono y traición. Al principio, trataba de apaciguarla con palabras dulces, con gestos de afecto, pero la situación se volvió insoportable. Lo peor era cuando discutíamos en pleno trabajo, frente a los clientes. Me miraban con incomodidad, algunos incluso dejaban de venir. Pero al final del día, siempre nos amistábamos. Yo le creía cuando decía que cambiaría, cuando prometía que no volvería a actuar así.
Y cada vez que me abrazaba con fuerza, aferrándose a mí como si fuera su única tabla de salvación, me convencía de que podía soportarlo un poco más. Pero la verdad es que ya estaba perdiéndome a mí mismo. Y lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, Natalia me invitó a cenar en su casa después del trabajo. Acepté con cierta inquietud, pero durante todo el día ella se comportó como antes, dulce y tranquila, sin escenas ni reclamos. En el camino hacia su casa, su sonrisa y su voz suave me hicieron dudar de mis sospechas. Quizás solo había exagerado. Su casa era bonita, acogedora, con detalles que reflejaban su gusto por lo clásico. Me pidió que esperara en la sala mientras cocinaba, y yo aproveché para mirar a mi alrededor. Sentía un calor sofocante, así que abrí una ventana. Entonces lo vi. Justo al costado, entre unos arbustos, estaba el cadáver de un gato con el cuello torcido de una manera antinatural, como si alguien lo hubiera estrujado hasta matarlo. Tragué saliva. Me asusté, pero en ese momento, mi mente se negó a hacer la conexión con Natalia. Intentando distraerme, caminé un poco más por la sala. Junto al cesto de basura, un montón de papeles arrugados llamó mi atención. Por puro instinto, tomé uno y lo desdoblé. Era una orden de alejamiento. Luego otro. Y otro más. Diferentes fechas, diferentes nombres. Todos emitidos contra Natalia. El aire se volvió pesado. De repente, entendí todo. Su ex no había sido el monstruo en su historia. Ella lo había acosado, tal vez lo había atacado. Y su gato, ella misma lo había matado. Sentí su voz llamándome desde la cocina. Mi piel se erizó. Algo dentro de mí gritaba que saliera corriendo, pero logré contenerme. Terminé la cena con una sonrisa fingida y busqué la primera excusa para irme. Al día siguiente, terminé con ella. Lo que siguió fue una semana de mensajes sin respuesta, llamadas insistentes a todas horas. Al principio, las ignoré. Pero cuando Natalia apareció en mi puesto de tacos, supe que las cosas no terminarían tan fácil. Se paró frente a mí, inmóvil, con los ojos llenos de una determinación enfermiza. Me dijo que no se iría hasta que aceptara hablar con ella en su casa. Traté de calmarla, de hacerla entrar en razón, pero no me escuchaba. Sus gritos y su presencia alejaban a mis clientes. Después de horas de insistencia, acepté. Cuando llegamos a su departamento, me abrazó con fuerza y susurró contra mi oído. Te amo. Siempre estaremos juntos. De pronto, sentí un dolor agudo en el pecho. Un alfiler de los que se usan para tejer ropa estaba clavado en mi piel. Me separé de un tirón. El metal se rompió sin causar una herida profunda, pero dolía. «¿Estás loca?», grité, alejándome de ella. Me dirigí a la puerta, pero el alboroto ya había llamado la atención de los vecinos. Mientras bajaba las escaleras, su voz chilló detrás de mí. «Eres mío. No puedes irte». El cuchillo voló antes de que pudiera reaccionar. Se clavó en mi brazo, haciéndome soltar un grito de dolor. Corrí con todas mis fuerzas, temiendo que me lanzara otro objeto. Miré atrás. Natalia me perseguía. Y entonces ocurrió. Vi cómo su pie resbaló en el borde de un escalón. Su cuerpo se inclinó hacia atrás y cayó. Fue rápido, pero el sonido de su cabeza golpeando contra el suelo resonó en todo el edificio. Corrí hasta la salida, sin mirar atrás. Pero en el fondo, sabía lo que había pasado. Natalia murió esa noche. Y aunque han pasado los años, cada vez que atiendo a una mujer en mi carrito de tacos, no puedo evitar recordarla. No puedo evitar recordar la forma en la que murió.